Número 2. Base de datos distribuida. Hoy vamos a tocar los puntos correspondientes a la transparencia, concurrencia y fragmentación. Transparencia de base de datos. La característica de transparencia tiene la propiedad común de permitir que el usuario sienta que es el único que está utilizando la base de datos. Es decir, el usuario cree que está trabajando con un sistema manejador de base de datos centralizado. Todas las complejidades de la base de datos distribuidas están escondidas o son transparentes para el usuario. Es decir, él no las ve, él no las percibe, él no se da cuenta que está trabajando de forma distribuida. Las características de transparencia del sistema manejador de base de datos son la transparencia de distribución, la cual permite que la base de datos distribuida sea tratada como una sola base de datos lógica. Si un sistema manejador de base de datos distribuido exhibe transparencia distribuida, el usuario no necesita saber qué datos están en qué particiones, qué datos pueden ser replicados en varios sitios y la ubicación de los datos. Eso, repito, es transparencia. No necesita saber ninguna de esas condiciones. La transparencia de transacción, la cual permite que una transacción actualice datos en varios sitios de la red. La transparencia de transacción garantiza que la transacción será o completada en su totalidad o abortada, con lo cual se mantiene la integridad de la base de datos. Transparencia de falla, la cual permite que el sistema continúe operando en el caso de una falla de nodo. Las funciones que se perdieron a causa de la falla serán recobradas por otro nodo de la red. Transparencia de desempeño, la cual permite que el sistema funcione como si fuera un sistema manejador de base de datos centralizado. El sistema no sufrirá ninguna degradación de desempeño por su uso en una red o por diferencia de la plataforma de red. La transparencia de desempeño también garantiza que el sistema encontrará la ruta de acceso más barata a los datos remotos. Desempeño nos referimos a cómo está actuando, cómo está trabajando, cómo es su performance o ejecución. La transparencia de heterogeneidad, la cual permite la integración de varios sistemas manejadores de base de datos locales diferentes, relacional y de red y jerárquico, conforme a un esquema común global. El sistema manejador de base de datos distribuido es responsable de transformar las solicitudes de datos del esquema global en un esquema de sistema manejador de base de datos local. Acá nos interesa trabajar con transparencia de distribución, transparencia de transacción y transparencia de desempeño. O sea, vimos varias, pero estas son las que vamos a atacar aquí. Comenzamos con la transparencia de distribución. Permite manejar una base de datos físicamente dispersa, como si fuera centralizada. El nivel de transparencia soportado por el sistema manejador de base de datos distribuido varía de sistema a sistema. Se reconocen tres niveles. Lo que es la transparencia de fragmentación es el mayor nivel de transparencia. El usuario o programador no necesita saber que una base de datos está en particiones. Ni los nombres ni la ubicación de los fragmentos se especifican antes de acceder a los datos. El siguiente nivel está en la transparencia de ubicación. Esta existe cuando el usuario o programador debe especificar los nombres de los fragmentos de la base de datos, pero no su ubicación. Y el menor nivel, que es la transparencia de ubicación local o mapeo, existe cuando el usuario o programador debe especificar tanto los nombres como las ubicaciones de los fragmentos. ¿Okay? En el fragmento tal que está ubicado en tal lado. O sea, obviamente es un trabajo más quisquilloso para el que tiene que ubicar los datos. Lo ideal es el primer nivel de transparencia, porque yo no necesito ni el fragmento ni la ubicación. Aquí hay que saber tanto el fragmento como la ubicación para poder acceder a un dato. Entonces, colocamos aquí un resumen de la transparencia de distribución. Dice,
Cuando la sentencia de SQL requiere tanto el nombre del fragmento como la ubicación, entonces estamos hablando que el sistema manejador de base de datos distribuido soporta mapeo local y el nivel de distribución es bajo, lo que sea, ¿ok? El nivel de transparencia de distribución sería bajo. Ahora, cuando la sentencia de SQL requiere el fragmento, más no hace falta la ubicación, entonces hablamos que hay transparencia de ubicación. Es el nivel medio. Y el nivel ideal, el nivel alto, es si la sentencia de SQL no requiere ni el nombre de fragmento ni la ubicación. Hablamos de transparencia de fragmentación. El nivel de transparencia es alto. La transparencia de distribución es soportada por un diccionario de datos distribuidos y un catálogo de datos distribuidos. El catálogo de datos distribuidos contiene la descripción de toda la base de datos tal como la ve su administrador. La descripción de la base de datos conocida como esquema global distribuido es el esquema de base de datos común utilizado por procesadores de transacciones locales para transformar las consultas de usuarios en subconsultas, o sea, solicitudes remotas, que serán procesadas por diferentes procesadores de datos. El catálogo de datos distribuidos es en sí mismo distribuido y está replicado en todos los nodos de la red, por lo que debe mantener consistencia mediante la actualización de todos los sitios. Algunas versiones actuales del sistema manejadores de base de datos distribuidos limitan el nivel de soporte y de transparencia. Por ejemplo, podría distribuirse una base de datos más no una tabla a través de varios sitios. Una condición como esta indica que el sistema manejador de base de datos soporta transparencia de ubicación, pero no de fragmentación. Hablemos del otro tipo de transparencia, la transparencia de transacción. Es una propiedad del sistema manejador de base de datos distribuidos que garantiza que las transacciones de base de datos mantendrán la integridad y consistencia de la base de datos distribuida, pero no de fragmentación. La transparencia de transacción garantiza que la transacción será completada si y solo si todos los sitios implicados en la transacción completan su parte de esta. Veamos lo que son las solicitudes y transacciones distribuidas. Se trate o no de una transacción distribuida, esta está formada por una o más solicitudes a la base de datos. ¿Okay? La transacción tiene varias solicitudes a la base de datos. La diferencia estriba en que la transacción distribuida puede actualizar y solicitar datos de varios sitios remotos de una red. Solicitud remota. Permite accesar datos que serán procesados por un solo procesador de base de datos remota. ¿Ok? Entonces yo tengo la necesidad de seleccionar clientes cuyo crédito supera 20.000. Estoy en el sitio A, en un TP. Entonces a través de la red con el procesador dedicado, en el sitio B, la solicitud es dirigida a la tabla que se encuentra aquí. ¿Ok? La solicitud es remota, pero hay un solo procesador de datos, de base de datos, un solo DP. Solicitudes y transacciones distribuidas. Ok. Transacción remota, compuesta por varias solicitudes, puede acceder a datos en un solo sitio. Ok. Entonces, yo quiero actualizar de cliente y quiero insertar una factura. Ok. Hay varias solicitudes, pero ahí la base de datos está en un solo lugar. Dice que la transacción es actualiza las tablas de cliente y factura. Y ambas tablas están en el sitio B. ¿Verdad? Ambas tablas están acá. La transacción puede hacer referencia solo a un procesador de datos remoto, o sea, solo un DP. A esto nos referimos con una transacción remota. Hay un solo DP. Y cada solicitud puede hacer referencia solamente a un procesador de datos remoto a la vez. Lo que es la transacción distribuida permite que una transacción
haga referencia a varios sitios de procesamiento de datos diferentes, locales o remotos. Aunque cada solicitud pueda hacer referencia a un solo sitio de procesamiento remoto, la transacción como un todo puede hacer referencia a varios sitios de procesamiento de datos, porque cada solicitud puede hacer referencia a un sitio diferente. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que yo quiero seleccionar el producto 001, actualizar la deuda de cliente e insertar una nueva factura. Hay procesamientos que se van a hacer en la base de datos producto en el sitio B y otros en el sitio C, como lo que tiene que ver con la factura y el cliente. Entonces estamos involucrando las dos localidades. Entonces, cuando hablamos que se selecciona el producto 001, entonces estamos hablando de que estamos haciendo el proceso en este sentido. Pero cuando actualizamos cliente o insertamos factura, entonces el proceso lo hacemos a través de la red de datos, a través de un sitio remoto. Cada solicitud puede accesar un solo sitio remoto a la vez. O es este sitio, pero un solo sitio remoto a la vez. La transacción hace referencia a los sitios remotos B y C, como vemos aquí. Solo uno a la vez, pero son dos. La primera solicitud es procesada por el TP en el sitio remoto B, ¿verdad? La primera, que es la selección del producto 001. Y las siguientes solicitudes, las que son de actualizar e insertar, son procesadas en el DP del C. Ahora, lo que es una solicitud distribuida permite hacer referencia a datos de varios sitios de procesamiento de datos remotos. Como cada solicitud puede acceder a datos de más de un sitio de procesamiento de datos, una transacción puede accesar varios sitios. La capacidad de ejecutar una solicitud distribuida proporciona capacidades de procesamiento de base de datos totalmente distribuida, porque se puede dividir una tabla de base de datos en varios fragmentos y hacer referencia a uno o más de esos fragmentos con una sola solicitud. Es lo que se llama transparencia de fragmentación. Esto es todo el contenido por esta clase. Gracias por su atención.